¿A dónde vamos ahora, Mateo? Susurró, como si él aún pudiera responder desde algún rincón del cielo donde su risa suave aún resonara. Habían pasado 8 meses desde que el infarto se lo llevó en medio de la noche, sin aviso, sin despedida. 8 meses en los que Elisa intentó mantener viva la tienda de abarrotes que habían abierto juntos 32 años atrás, con el sudor de las manos y la promesa de que, mientras uno respire, el otro seguirá de pie. Pero los acreedores no comprendían promesas. Las facturas no lloraban. Y así, poco a poco, el negocio colapsó, y con él, la casa, los recuerdos, el nombre que alguna vez significó estabilidad para su pequeño mundo. Una vecina, doña Remedios, la encontró una tarde sentada en el escalón de la acera, con los ojos secos pero el alma hecha añicos. «Mija, no te quedes aquí. Hay un cobertizo viejo en la albufera, al norte del sauce torcido. Nadie va allá. Está olvidado, como tú, pero al menos tiene techo». Elisa no respondió. Solo asintió. ¿Qué más podía hacer? No tenía familia cercana. Sus hijos, si es que alguna vez los hubo, nunca llegaron. Y ahora, a los 57 años, se encontraba sola, con la piel curtida por el sol y el corazón más seco que la tierra agostada. Al llegar a la albufera, el silencio la envolvió como una manta húmeda. El aire olía a juncos, a barro fresco, a vida callada. El cobertizo era más pequeño de lo que imaginaba, paredes de adobe agrietadas, una puerta que chirriaba como si protestara por su presencia, y una ventana sin vidrios por donde entraba la brisa con libertad. Pero había algo en ese lugar, una quietud que no era vacía, sino expectante, como si el tiempo mismo hubiera decidido esperarla allí. Entró con cautela, como quien pisa un sueño ajeno. El suelo crujía bajo sus pies. En un rincón, una vieja cama de hierro sostenía un colchón delgado, cubierto con una sábana amarillenta. Sobre una mesa de madera carcomida, un vaso de cristal polvoriento. Alguien había vivido allí. Alguien que, como ella, había llegado al fondo del mundo y había decidido seguir respirando. Se sentó en el borde de la cama, abrazando el retrato de Mateo contra su pecho. «Aquí no hay nada, amor», murmuró, con la voz quebrada. «Pero tampoco hay deudas. Ni miradas de lástima. Solo tú, y este silencio que, por ahora, no me pide nada». Aferró el marco con más fuerza. Sus nudillos palidecieron. Las lágrimas, tantos días retenidas, por fin brotaron, lentas, densas, como si cada una arrastrara un año de duelo. Lloró por la tienda cerrada. Por las manos vacías. Por las risas que ya no regresarían. Pero también, sin saberlo aún, lloró por lo que estaba por venir. Porque en ese cobertizo olvidado, entre el olor a humedad y la luz del atardecer que se colaba por las rendijas, algo aguardaba bajo el suelo. Algo que había contrario, en él, por primera vez en meses, podía oír su propio latido. Una mañana, mientras remendaba la red de pesca con dedos torpes pero decididos, sintió un cosquilleo en la nuca. No era miedo. Era presencia. Algo en el cobertizo respiraba distinto. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, más para sí que para quien pudiera escuchar. Nadie respondió. Solo el crujido de las cañas al moverse con la brisa. Pero al regresar, notó que la puerta, que siempre dejaba entornada para que el aire no se volviera denso, estaba ligeramente abierta. No más de lo habitual, pero lo suficiente para que una sombra nueva se proyectara en el suelo de tierra apisonada. «No hay nadie más aquí que tú, Elisa», se dijo, apretando los labios. «Estás sola. Y así debe ser». Y sin embargo, algo había cambiado. Esa noche, mientras cocinaba una sopa aguada con hierbas silvestres, escuchó un ruido sordo bajo sus pies. No era el viento. Era un crujido seco, como si la tierra respirara. Se puso en cuclillas, palpó el suelo con las yemas de los dedos. Allí, cerca del rincón donde había apilado sus pocas pertenencias, una tabla parecía más baja que las demás. La empujó con suavidad. Se dio con un quejido antiguo. Corrió la tabla con ambas manos, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Debajo, una cavidad oscura. Dentro, una caja de madera, pequeña,
cubierta de polvo y envuelta en una cinta de lana azul descolorida, el mismo tono que hubiera usado una madre para envolver a su recién nacido. Se sentó en el suelo, temblando. No sabía si abrirlo. ¿Qué clase de secretos escondía un lugar olvidado como este? ¿Fantasmas? ¿Dolores ajenos que no tenía fuerzas para cargar? Pero la curiosidad, esa chispa tenaz que ni el duelo más profundo logra apagar, la obligó a deshacer el nudo. La caja se abrió con un suspiro. Dentro, un diario de cuero agrietado, un par de botitas de lana tejidas a mano, y una carta, firmada con una letra delicada, casi infantil, para quien un día necesite refugio, y también esperanza. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez no eran de pérdida. Eran de reconocimiento. ¿Quién eras tú? Susurró, acariciando las páginas amarillentas. ¿Qué hacías aquí, sola como yo? Abrió el diario. La primera página decía: hoy enterré mis lágrimas bajo el sauce. Mañana nacerá mi hija. No tengo nombre para darle, pero sí amor. Y eso, por ahora, es suficiente. Elisa se llevó una mano a la boca. Algo en esas palabras se clavó en su pecho con la dulzura de una raíz que busca agua en tierra seca. No estaba sola. Nunca lo había estado del todo. Alguien, décadas atrás, había estado exactamente donde ella estaba, rota, escondida, pero aún capaz de amar. A la mañana siguiente, se levantó con un propósito nuevo. No era solo sobrevivir. Era entender. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Con su hija? ¿Por qué el cobertizo fue abandonado? ¿Y por qué, entre todos los lugares del mundo, aquel secreto había esperado justamente a ella para ser descubierto? Comenzó a ordenar el interior del cobertizo con una dedicación casi ritual. Limpió cada rincón, arregló las goteras del techo, colocó las botitas junto a la ventana, como si esperaran a alguien que un día volvería. Cada gesto era una promesa muda: no olvidaré tu historia. Una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo en busca de sal y velas, una mujer mayor la detuvo junto al puente de madera que cruzaba la albufera. ¿Tú eres la que vive en el cobertizo del sauce?, preguntó con voz ronca, los ojos entrecerrados bajo el sol. Sí, respondió Elisa, con cautela. La mujer la miró largo rato, como si estuviera midiendo su alma. Ese lugar ya tuvo otra dueña. Una muchacha. Muy joven. Muy sola. Nadie supo su nombre. Pero yo la ayudé a traer al mundo a su criatura. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Usted la conoció? La cuidé. La noche que dio a luz, llovía tanto que el agua subía por el suelo. Pero ella no gritó. Solo apretaba los dientes y susurraba: vive, mi amor. Solo vive. ¿Y la niña?, preguntó Elisa, con la voz temblorosa. La anciana bajó la mirada. Se la llevaron lejos. Una familia sin hijos. Buena gente. Pero la madre nunca se recuperó del todo. Se fue poco después. Dicen que murió de tristeza. Otros, que se perdió en el agua. Yo guardé su secreto. Hasta hoy. Elisa no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de un dolor que ya no era solo suyo. ¿Por qué me lo cuenta ahora? La mujer la miró fijamente. Porque sentí que alguien había regresado a ese lugar con manos limpias y corazón abierto. Y los secretos, a veces necesitan ser dichos para descansar. Al regresar al cobertizo, Elisa se sentó en el suelo, con el diario en el regazo y la carta apretada contra su pecho. Afuera, el viento movía las cañas con un susurro constante, como si miles de voces olvidadas estuvieran contándole su historia al mismo tiempo. Y entonces, por primera vez desde que llegó allí, no se sintió una intrusa. Se sintió heredera. Pero el misterio no terminaba allí. Porque si la hija aún vivía, ¿dónde estaba? ¿Sabría que su madre la amó tanto que eligió desaparecer para darle una vida mejor? Elisa no lo sabía aún. Pero sentía, con una certeza que le venía de lo más hondo, que su encuentro con ese secreto no era casualidad. Era una llamada. Y ella,
Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que ofrecer, no riquezas, no respuestas completas, sino un puente entre dos soledades. Mientras la noche caía sobre la albufera, encendió una vela junto a la caja. La ar del mundo. Elisa cerraba los ojos al leer eso y sentía un nudo en la garganta tan denso que apenas podía tragar. Una mañana, mientras colgaba la ropa al viento, vio a lo lejos una figura caminando por el sendero del dique. Alta, delgada, con el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. No era del pueblo. Elisa lo supo al instante. Nadie venía a la albufera sin una razón. Se quedó quieta, el corazón acelerándose sin permiso. La mujer se detuvo frente al sauce torcido, como si buscara algo. Miró el cobertizo. Miró el agua. Miró el cielo. Y luego, con paso lento, siguió adelante, pero no sin antes lanzar una mirada larga, profunda, hacia la puerta entreabierta. Elisa no salió. No llamó. Solo observó desde la sombra, con las manos crispadas sobre el delantal. ¿Quién era? ¿Una curiosa? ¿Alguien del pasado? Oh. Esa noche, releyó el diario con más atención. Buscó pistas. Fechas. Nombres. En una entrada fechada en julio de 1973, Luna escribía: «Hoy vine con mi hermana. Me trajo leche y pañales. Me dijo que en el pueblo hablan. ¿Qué dicen que estoy loca por esconderme aquí? Pero ella me cree. Ella sabe que no hay locura en proteger a quien más amas». ¿Una hermana?, murmuró Elisa, frunciendo el ceño. Al día siguiente, fue al pueblo con el diario envuelto en un paño. Buscó a doña Lucia otra vez, la anciana que le había hablado de la muchacha. La encontró sentada en el banco de la plaza, tejiendo una bufanda de lana gruesa. «Usted mencionó que la muchacha no tenía familia», dijo Elisa, sin preámbulos. «Pero aquí dice que tenía una hermana». Doña Lucia dejó las agujas sobre su regazo. Suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sí, tenía una. Pero no era su hermana de sangre. Era su amiga del alma. La única que la defendió cuando todos la condenaron por no casarse. La llamaban la loca del lago, pero esa muchacha tenía una ternura que pocos entendían. ¿Y qué fue de ella? Murió hace años. Cáncer. Pero antes de irse, me pidió algo raro. Me dijo: «Si alguien alguna vez va al cobertizo y pregunta por Luna, dile que su hija vive. Y que es feliz». Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La hija vive? Sí. Y está cerca. Nunca se fue lejos. La familia que la adoptó vive en la otra orilla del río, en San Isidro. Tiene su propia vida. Trabaja en la biblioteca. ¿Y no sabe nada? Doña Lucia negó con la cabeza, los ojos llenos de una tristeza antigua. Nunca se le dijo. La madre adoptiva pensó que era mejor así. Que el pasado dolía demasiado. Pero, hizo una pausa, mirando a Elisa con intensidad. A veces, el pasado no se entierra. Solo espera a que alguien lo escuche. Esa tarde, Elisa caminó de regreso con el alma en vilo. El viento traía el olor a lluvia, y las nubes se apelotonaban sobre el horizonte como si el cielo también supiera que algo estaba a punto de cambiar. Al llegar al cobertizo, se detuvo en la puerta. Todo parecía igual. Y sin embargo, todo era distinto. Porque ahora sabía que la hija existía. Que respiraba el mismo aire. Que tal vez, en ese preciso instante, miraba la albufera desde su ventana, sin saber que su historia verdadera estaba a pocos pasos de distancia. ¿Y si no quiere saberlo?, se preguntó en voz alta, sentándose en el umbral. ¿Y si la verdad le rompe lo que tiene? Pero entonces recordó las palabras de Luna: «Solo quiero que sepa que fue amada desde antes de nacer». Esa noche no durmió. Se quedó despierta, escribiendo una carta. No la firmó. Solo puso: «Si alguna vez sientes que algo te llama desde este lugar, es porque tu madre te dejó aquí su corazón. Y alguien lo ha estado cuidando hasta que tú vinieras». No sabía si la entregaría.
No sabía si la hija aparecería de nuevo. Pero algo en su interior le decía que sí. Que el cobertizo no era un escondite. Era un nido. Y los nidos siempre esperan el regreso. Al amanecer, mientras preparaba té de manzanilla, vio otra vez la figura en el sendero. Esta vez, no siguió de largo. Se detuvo frente al cobertizo. Miró la puerta. Dio un paso. Luego otro. Elisa se puso de pie, el corazón golpeándole con fuerza. «Hola», dijo la mujer, con voz suave, casi tímida. «Disculpe, ¿usted vive aquí?» Elisa asintió, incapaz de hablar. Es que, la mujer bajó la mirada, como si se avergonzara. «Desde niña, cada vez que paso por aquí, siento que este lugar me conoce. Hoy decidí entrar. No sé por qué». Elisa la miró. En sus ojos, vio los mismos que describía Luna en el diario, oscuros como el agua al anochecer, pero con destellos dorados cuando ríe. ¿De quién es esto?», preguntó, sin levantar la vista. «De tu madre», respondió Elisa, con una voz tan suave que apenas se oyó sobre el crujido de las hojas. La mujer alzó la mirada, los labios entreabiertos, los ojos repentinamente húmedos. «¿Mi madre?» «Sí. La que te trajo al mundo. La que te amó antes de verte. La que te dejó aquí, en este lugar, para que tuvieras una vida lejos del juicio, del frío, de la soledad que ella no pudo evitar». La mujer retrocedió un paso, como si las palabras quemaran. Se llevó una mano al pecho, como si su corazón hubiera dado un salto que no esperaba. «Pero, mi madre se llamaba Ángela. Era de San Isidro. Me crió desde que nací». «Ángela fue tu madre de crianza», dijo Elisa, con calma, con dolor, con reverencia. «Pero la que escribió esto, la que te esperó en la oscuridad, con el agua subiendo y el miedo en los huesos, esa fue tu madre de sangre. Tu madre de silencio. Tu madre de sacrificio». La mujer se sentó en el suelo, sin importarle la tierra húmeda, y abrió el diario. La primera página que leyó fue la del nacimiento. «Hoy naciste. Pesabas menos que un gato recién nacido, pero gritaste como si tuvieras el alma entera. Te envolví en la manta azul que tejí con mis propias manos, la que bordé con hilos de luna y esperanza. No pude darte un nombre en el registro, pero en mi corazón te llamo Alba. Porque viniste al mundo como la primera luz después de la noche más larga». Una lágrima cayó sobre la página. Y luego otra. Y otra más, hasta que sus hombros comenzaron a temblar con un llanto callado, profundo, el tipo de llanto que no se estrena en el momento del dolor, sino años después, cuando por fin se entiende el tamaño del amor que te fue dado en secreto. Elisa se arrodilló frente a ella. «Me llamo Elisa», dijo. «No soy nadie. Solo una mujer que llegó aquí rota, y encontró tu historia bajo el suelo». «Yo, me llamo Camila», susurró la mujer, sin dejar de mirar las palabras. «Siempre sentí que algo me faltaba. No en lo material. En el alma. Como si hubiera una habitación cerrada dentro de mí que nunca supe cómo abrir». «Tu madre la cerró para protegerte», dijo Elisa. «Pero dejó la llave. Estaba esperando a alguien que la encontrara, y te la entregara». Camila pasó las páginas con dedos cuidadosos, como si temiera romper algo más que el papel. Leyó sobre el frío de las noches, sobre la leche que le traía su amiga, sobre los sueños en los que sostenía a su hija ya crecida. Y luego, en la última entrada del diario, encontró esto: «Hoy me siento débil. No sé si llegaré al invierno. Pero si alguien lee esto, por favor, dile a mi hija que no fui cobarde. Me fui para que ella no tuviera que esconderse. Que no cargue con mi sombra. Solo quiero que sepa que, donde quiera que esté, fui feliz el día que la sostuve. Y que la amaré más allá de la muerte, más allá del olvido, más allá de todo». Camila cerró el diario con fuerza, como si abrazara a su madre por primera vez. «¿Dónde está enterrada?», preguntó, con la voz quebrada. «Doña Lucia dice que no hay tumba», respondió Elisa. «Que la albufera se la llevó. Que se fue caminando una mañana y nunca regresó. Algunos creen que se perdió en el agua. Otros, que se fue lejos,
pero yo creo que se quedó. Que su espíritu sigue aquí. Cuidando este lugar. Esperando que tú vinieras. Camila miró a su alrededor. El cobertizo, las cañas, el sauce torcido, el cielo gris sobre el agua quieta. Y entonces, por primera vez, no vio un lugar olvidado. Vio un santuario. ¿Por qué me dio esto? Preguntó, mirando a Elisa con ojos llenos de gratitud y confusión. Podría haberlo guardado. Nadie sabría. Elisa bajó la cabeza un instante, luego sonrió con tristeza. Porque yo también perdí a alguien. Y aprendí que el amor no muere si alguien lo recuerda. Tu madre no quería que la lloraras. Quería que supieras que fuiste amada. Y eso no se puede callar. Hubo un silencio. Largo, sagrado. Solo el murmullo del viento y el goteo del agua sobre las hojas. ¿Puedo quedarme un rato? Preguntó Camila. Este es tu hogar, dijo Elisa. Siempre lo fue. Camila se quedó sentada en el suelo durante horas, leyendo y releyendo, tocando las botitas de lana, oliendo el papel envejecido como si pudiera capturar el aliento de su madre. Elisa preparó té, lo dejó en el suelo junto a ella, y se retiró discretamente al exterior, dándole espacio a ese reencuentro que trascendía la muerte. Al atardecer, Camila salió. Tenía los ojos rojos, pero el rostro en paz. Volveré, dijo. Quiero conocerlo todo. Quiero saber cómo era su voz, su risa, quiero saber si me parezco a ella. ¿Te pareces? Dijo Elisa, con suavidad. En la manera en que miras el horizonte. Como si buscaras algo que ya está dentro de ti. Camila asintió. Y antes de irse, dejó sobre la mesa una pequeña libreta. En la primera página había escrito, hoy conocí a mi madre. No en cuerpo, pero sí en alma. Gracias, Elisa, por ser el puente. Cuando se fue, Elisa se sentó en el umbral, mirando el cielo oscurecer. Sentía un vacío nuevo, pero también una plenitud que no conocía desde la muerte de Mateo. Había cuidado un secreto. Y ese secreto, a su vez, la había sanado. Pero algo más agitaba el aire esa noche. No era solo el viento. Era la sensación de que aquello no terminaba aquí. Que Camila volvería, y que, juntas, tal vez, harían de ese cobertizo algo más que un refugio. Tal vez, un faro. Un lugar donde otras alma encogida. Ahora, mientras encendía el fuego para calentar agua, miraba el sendero. No con ansiedad, sino con una quietud nueva, como quien espera una promesa que sabe que se cumplirá. Y se cumplió. A media mañana, Camila regresó. Esta vez no venía sola. Llevaba una cesta de mimbre colgada del brazo, y en ella, pan recién horneado, miel de brezo, y un par de mantas gruesas. Pensé que esto podría necesitar calor también, dijo, ofreciéndole una sonrisa tímida mientras dejaba la cesta en el suelo. Elisa no respondió de inmediato. Solo la miró, y en ese instante sintió algo que creía olvidado, la ternura de cuidar y ser cuidada al mismo tiempo. Gracias, dijo al fin, con la voz un poco ronca. Camila entró al cobertizo como si lo hubiera hecho toda su vida. Acarició la mesa donde su madre escribió sus últimas palabras. Se arrodilló junto a las botitas y las sostuvo contra su pecho. ¿Sabes? Dijo, sin mirar a Elisa. Siempre tuve un sueño recurrente. Soñaba con una mujer de espaldas, de pie junto al agua, con una manta azul en los brazos. Nunca veía su rostro, pero sentía que me llamaba. Ahora entiendo que no era un sueño. Era memoria. Era ella. Elisa se acercó y le puso una mano en el hombro. Fue un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no podían decir con palabras: duelo, reconocimiento, hermandad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elisa. Camila suspiró, mirando por la ventana sin vidrios, hacia el sauce torcido. No lo sé. Pero sé que no puedo seguir viviendo como si mi historia empezara con Ángela. No es que deje de amarla, la amaré siempre. Pero ahora tengo raíces más profundas. Y necesito honrarlas.
Hubo un silencio. No incómodo. Sagrado. ¿Y si, comenzó Elisa, vacilante, y si este lugar no fuera solo para recordar, sino para sanar? ¿Y si otras mujeres, como tú, como yo, como tu madre, pudieran encontrar aquí un refugio? Camila la miró, sorprendida. ¿Convertirlo en qué? No sé el nombre, dijo Elisa. Pero sí el propósito. Un lugar para quienes han perdido su hogar, su voz, su nombre. Donde puedan descansar, escribir, llorar o simplemente existir sin tener que explicarse. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez brillaban con una luz diferente, la de la esperanza. Mi madre escribió que quería que su hija viviera en la luz. Tal vez esa luz no sea solo para mí. Tal vez sea para todas las que han caminado en la sombra. Asintió, con firmeza. Sí. Hagámoslo. Y así, sin papeles, sin planes elaborados, solo con la certeza que nace del dolor transformado en propósito, comenzaron. Primero, limpiaron. Luego, repararon. Camila trajo libros de la biblioteca, novelas, poemas, diarios en blanco, y los colocó en una repisa improvisada. Elisa tejió cortinas con telas viejas, y plantó flores silvestres alrededor del cobertizo, como si estuviera dibujando un círculo de protección. Una tarde, mientras clavaban una tabla nueva en el suelo, Camila se detuvo. ¿Crees que ella, mi madre, sabía que esto pasaría? Elisa se limpió las manos en el delantal y miró el cielo. No creo que supiera los detalles. Pero sí sabía que el amor no se entierra. Se transmite. Y tú eres su eco. Camila sonrió, y en esa sonrisa, Elisa vio a Luna. No en los rasgos, sino en la manera en que la luz se le quedaba en los ojos, como si guardara dentro un secreto luminoso. Esa noche, mientras compartían una sopa humilde bajo la luz de 2 velas, Camila tomó la mano de Elisa. Gracias por no tener miedo de entregarme la verdad. Gracias a ti, respondió Elisa, por no tener miedo de recibirla. Afuera, el viento soplaba más suave. Las ranas cantaban. Y en algún lugar entre el agua y el cielo, una mujer que una vez vivió en el silencio sonreía, porque su hija había vuelto, y no estaba sola. Pero el aire traía algo más. Un presentimiento. Porque ese cobertizo, que había sido escondite, luego santuario, ahora se convertía en puerta. Y las puertas, cuando se abren con amor, siempre dejan entrar a alguien más. Disculpen, dijo, con una voz apenas audible. Vi las flores. Y la luz. Pensé que quizás aquí nadie me preguntaría por mi pasado. Elisa sintió un nudo en la garganta. Miró a Camila, y en sus ojos vio el mismo reconocimiento que había sentido cuando leyó el diario de Luna, no era casualidad. Era llamado. Pasa, dijo Elisa, abriendo la puerta del todo. Aquí no se juzga. Solo se acoge. La joven entró con pasos temblorosos. Dejó caer la bolsa junto a la puerta y se quedó de pie, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Me llamo Sofía, susurró. Siéntate, Sofía, dijo Camila, acercándole una silla y una manta seca. Estás a salvo. La joven se envolvió en la manta y, por primera vez en mucho tiempo, soltó el aire que parecía haber estado conteniendo desde que nació. Miró a su alrededor. Vio los libros, las flores, el diario abierto sobre la mesa, las velas encendidas. ¿Este lugar es de ustedes?, preguntó. No, respondió Elisa. Es de todas las que lo necesitan. Hubo un silencio. Luego, con voz quebrada, Sofía dijo, estoy embarazada. Y no tengo a nadie. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, creando ondas que llegaron hasta lo más profundo del alma de las 2 mujeres. Camila se arrodilló frente a ella. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. ¿Y tu familia? Sofía bajó la mirada. Me echaron cuando se enteraron. Dijeron que manchaba el nombre. Que era una vergüenza. Elisa cerró los ojos un instante. ¿Cuántas lunas había en el mundo? ¿Cuántas madres silenciosas,
desterradas por amar en el momento equivocado, por quedar solas en el instante más vulnerable. Aquí no hay vergüenza, dijo Elisa, con una firmeza que nacía de su propio duelo. Solo hay vida. Y vida merece respeto, no condena. Camila tomó las manos de Sofía. ¿Quieres quedarte? La joven asintió, y en ese gesto simple, cargado de esperanza y terror, Elisa vio el reflejo de todo lo que habían construido. No era solo un homenaje al pasado. Era un puente al futuro. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba, prepararon una cama improvisada junto al rincón de las botitas. Sofía se acostó con los ojos abiertos, mirando el techo como si no creyera que merecía ese techo. ¿Por qué hacen esto?, preguntó de repente, en la oscuridad. Camila, que estaba enrollando una manta, se detuvo. Porque alguien, hace mucho tiempo, hizo lo mismo por mí. Solo que yo no lo sabía hasta hace poco. ¿Tu madre? Sí. Me dejó este lugar en herencia, aunque nunca me lo dijo en vida. Pero su amor estaba aquí, escondido, esperando que yo lo encontrara. Sofía se llevó una mano al vientre. Yo, no sé si seré una buena madre. No se trata de ser buena, dijo Elisa desde la puerta, con la luz de la vela proyectando sombras suaves en su rostro. Se trata de amar. Aunque te tiemblen las manos. Aunque no sepas cómo. Aunque el mundo te diga que no mereces. Sofía sintió, y esta vez, las lágrimas que cayeron no eran de miedo. Eran de alivio. De pertenencia. A la mañana siguiente, el sol salió con una fuerza inesperada. El aire olía a tierra mojada y a renacer. Sofía salió al exterior con Camila, y juntas plantaron una nueva flor junto al sendero. Para tu bebé, dijo Camila. ¿Cómo se llamará?, preguntó Elisa desde la puerta. Sofía se tocó el vientre, pensativa. Todavía no lo sé. Pero, quiero que su nombre signifique esperanza. Entonces, dijo Camila, sonriendo, que sea Alba. Como la hija de la mujer que comenzó todo esto. Sofía la miró, sorprendida. ¿Alba? Sí. Porque nacerá en la oscuridad, pero traerá luz. Elisa las observó desde el umbral, con el corazón más lleno que nunca. Todo estaba conectado. Las historias no terminaban. Solo se tejían, una con otra, como hilos de una misma madeja. Pero esa noche, mientras todos dormían, Elisa volvió a sentirlo, ese cosquilleo en la nuca. Esa sensación de que algo más estaba por revelarse. Porque cuando limpió el rincón donde había estado la caja, notó algo que antes no había visto. Bajo una piedra suelta, en la pared exterior del cobertizo, había una inscripción apenas visible, tallada con una navaja o una uña. Decía, si llegas hasta aquí, no estás perdida. Estás encontrada. Y debajo, una fecha, la del nacimiento de Camila. Elisa se quedó mirándola largo rato, con las manos temblando. Porque eso no estaba en el diario. Eso no lo sabía nadie. Entonces entendió, Luna no solo dejó palabras. Dejó señales. Y tal vez aún quedaba algo más por descubrir. Miró hacia el interior del cobertizo, donde las 3 generaciones de mujeres dormían bajo el mismo techo, una en espíritu, otra en memoria, y otra en carne y estás perdida. Estás encontrada, le quemaban en el pecho con una intensidad que no era miedo, sino reverencia. Porque ya no se trataba solo de un refugio. Era un mapa. Y Luna, desde más allá del tiempo, seguía guiando. A la mañana siguiente, esperó a que Sofía y Camila salieran a caminar por la orilla. Camila le enseñaba a reconocer las hierbas medicinales que su madre mencionaba en el diario, para volver a examinar la pared. Con los dedos, palpó cada grieta, cada piedra suelta. Y allí, justo debajo de la inscripción, encontró una pequeña hendidura. No era natural. Alguien la había hecho a propósito. Metió la punta de su navaja de cocina y levantó con cuidado una losa diminuta. Detrás, un sobre de lona encerada, húmedo pero intacto. Lo abrió con manos que apenas podían contener la emoción. Dentro, una carta. Y una llave. La carta estaba escrita con la misma letra delicada del diario, pero más apresurada, como si hubiera sido escrita en la oscuridad,
con el corazón acelerado. Si alguien lee esto, es porque ya conoces mi historia. Pero hay una última verdad que no pude dejar en el diario. No por miedo, sino por amor. Mi hermana, la que todos creyeron muerta, no lo estaba. La envié lejos con mi hija, para protegerlas a ambas. La familia que adoptó a Alba, era suya. Ella se hizo pasar por la madre para que mi bebé tuviera una vida sin sombras. La llave que te entrego abre un baúl en la sacristía de la iglesia vieja de San Isidro. Allí está todo lo que no pude llevarme, fotos, cartas, el certificado de nacimiento verdadero, y una carta para ti, Alba, escrita el día que supe que no sobreviviría al invierno. No la abras si no estás lista. Pero si decides hacerlo, dile a mi hija que la esperaré siempre, en cada amanecer sobre el agua. Elisa dejó caer la carta sobre sus rodillas. El mundo pareció detenerse. Miró hacia el sendero. Camila y Sofía reían bajo el sol, con las manos entrelazadas en un gesto de complicidad que trascendía el parentesco. Y en ese instante, supo que no podía guardar ese secreto. Pero también supo que no podía entregarlo sin preparación. Porque esta verdad no era solo una revelación. Era una llave, y también una herida. Esperó a que regresaran. Preparó té. Encendió 2 velas nuevas, como si fuera a celebrar algo sagrado. Y cuando Camila se sentó frente a ella, Elisa le tendió la carta sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó Camila, con curiosidad. La última página de tu historia, respondió Elisa, con la voz quebrada. Pero no la leas si no estás preparada. Porque esta verdad, cambia todo. Camila miró la carta. Luego miró a Sofía, que la observaba en silencio, con ojos llenos de apoyo. Tomó una respiración profunda y abrió el sobre. A medida que leía, su rostro palidecía. Sus manos temblaban. Al final, dejó caer la carta y se cubrió la boca con ambas manos. Mi tía, susurró. La que yo creía mi madre, era mi tía. Mi verdadera madre, murió para que yo viviera. Y mi tía, fingió ser ella, por amor. Sí, dijo Elisa. Porque el amor verdadero no siempre lleva el nombre que el mundo le da. A veces se disfraza de silencio. De sacrificio. De mentiras piadosas. Camila se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el agua como si buscara en su reflejo el rostro de la mujer que la había llevado en su vientre. Tengo que ir a la iglesia, dijo, con voz firme. Tengo que abrir ese baúl. No estás sola, dijo Sofía, poniéndose de pie. Iré contigo. Elisa asintió. Y yo también. Porque esta historia ya no es solo tuya. Es nuestra. Al atardecer, las 3 mujeres caminaron juntas hacia San Isidro. El sol se ponía en tonos dorados y violetas, como si el cielo quisiera honrar lo que estaba a punto de suceder. La iglesia vieja estaba cerrada, pero el párroco, un hombre de barba canosa que conocía a doña Lucia, las dejó entrar cuando Elisa mencionó el nombre de Luna. En la sacristía, tras un estante de velas, encontraron el baúl. Pequeño, de madera oscura, con un candado oxidado. Camila tomó la llave. La introdujo. El clic resonó como un latido en el silencio sagrado. Dentro, había fotos. Una de una joven con el cabello suelto, sentada bajo el sauce, con una manta azul sobre las rodillas. Otra, de ella sosteniendo un bebé recién nacido, con los ojos cerrados y los puños diminutos. Cartas. Un certificado de nacimiento donde, por primera vez, aparecía el nombre verdadero de Camila, Alba Luna Méndez. Y al fondo, un sobresellado con cera roja. Escrito, para mi hija, el día que sepa quién es. Camila lo abrió con manos temblorosas. La carta decía, mi Alba, si lees esto, es porque encontraste el camino de regreso. No llores por mí. Llora solo si olvidas cuánto te amé. Cuida de tu tía. Ella fue mi ángel. Y cuida de ti. Porque eres la luz que iluminó mi oscuridad. Te espero en cada amanecer. Tu madre, que nunca dejó de mirarte, aunque no pudieras verme. Camila se desplomó de rodillas,
abrazando la carta contra su pecho. Sofía Larro no era solo una historia. Era una herencia de amor que se negaba a morir. Al llegar, encendieron todas las velas que tenían. La luz temblorosa llenó el cobertizo, proyectando sombras danzantes en las paredes, como si los espíritus de todas las mujeres que habían pasado por allí se hubieran reunido para presenciar ese momento. Camila se sentó en el suelo, frente a la pequeña fogata que Elisa encendió en el rincón. Abrió el baúl de nuevo y sacó una de las fotos, su madre, joven, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación, sosteniendo a un bebé envuelto en la manta azul. «Se parece a ti», dijo Sofía, señalando los ojos. «Sí», susurró Camila. «Y yo, me parezco a ella. No solo en el rostro. En la forma en que sostengo las cosas. En cómo bajo la mirada cuando pienso demasiado». Elisa se acercó y tomó suavemente la foto. «Ella no te abandonó, Alba. Te eligió. Cada lágrima que derramó, cada noche que pasó temblando de frío, fue por ti. Para que tú no tuvieras que sufrir lo que ella sufrió». Camila levantó la vista, con los ojos brillantes. «¿Y mi tía? ¿Ángela? ¿Sabía ella que yo un día descubriría la verdad?» Elisa negó con la cabeza. «No lo sé. Pero sí sé que la amó como si fuera suya. A veces, el amor más grande no es el que da la sangre, es el que elige cuidar, sin pedir nada a cambio». Hubo un silencio largo. Solo el crepitar del fuego y el murmullo del agua más allá de las cañas. «Tengo que ir a verla», dijo Camila al fin. «A Ángela. No para confrontarla. Para agradecerle. Por darme una vida. Por fingir ser mi madre cuando nadie más lo haría». Sofía asintió. «Yo iré contigo. Porque ahora entiendo, una madre no es solo quien te da la vida. Es quien te la protege». Elisa sonrió, con una tristeza dulce en el rostro. «Y a veces, son dos. Una que te da el primer aliento, y otra que te enseña a usarlo». Al día siguiente, temprano, las tres mujeres caminaron hacia San Isidro. El aire olía a jazmín silvestre, y el cielo estaba despejado, como si el universo mismo celebrara ese reencuentro. Ángela vivía en una casita blanca al final de la calle principal, con un jardín lleno de claveles y una mecedora en el porche. Cuando abrió la puerta, su rostro envejecido se iluminó de sorpresa. «Camila». «¿Qué?». Pero las palabras se le atragantaron cuando vio la mirada en los ojos de su hija. No era ira. No era confusión. Era comprensión. Y algo más profundo, gratitud. «Lo sé todo», dijo Camila, con voz suave pero firme. Ángela palideció. Sus manos temblaron. Se apoyó en el marco de la puerta. «¿Quién te lo dijo?». «Mi madre», respondió Camila, y las lágrimas brotaron. «La de sangre. Me lo dijo desde el silencio. Y tú me lo confirmaste con tu vida». Ángela rompió en llanto. Camila la abrazó con fuerza, y en ese abrazo se fundieron dos verdades, la del sacrificio y la del cuidado. «Perdóname», susurró Ángela. «Temía que el dolor de saber la verdad te destruyera». «No me destruyó», dijo Camila. «Me completó. Porque ahora sé que fui amada 2 veces. Y eso es un milagro». Sofía observaba desde el jardín, con una mano en su vientre. Elisa se acercó a ella. «¿En qué piensas?». «En que mi bebé también tendrá 2 madres. La que lo traiga al mundo, y la que lo críe con amor. Porque ahora entiendo que el amor no tiene formas fijas. Solo tiene raíces». Elisa le tomó la mano. «Y tú ya estás plantando las tuyas». A su regreso al cobertizo, encontraron algo nuevo sobre la mesa, una carta de doña Lucia. Decía: «He oído que la verdad ha salido de su escondite. Bien hecho. Luna descansa en paz. Pero recuerden, este lugar no fue hecho solo para sanar el pasado. Fue hecho para sembrar el futuro. Porque toda mujer que encuentra su historia, está llamada a escribir la de otra». Camila leyó la carta en voz alta. Luego miró a Sofía, y luego a Elisa.
¿Y si abrimos las puertas? Preguntó. De verdad. No solo para quienes lleguen por casualidad, sino para quienes necesiten un hogar de verdad. Elisa sonrió. Ya están abiertas, hija. Solo falta invitarlas. Y esa noche, mientras el viento soplaba con ternura sobre la albufera, las tres mujeres escribieron la primera entrada en un nuevo diario. Junto a la fecha, Camila escribió: hoy, el cobertizo dejó de ser un secreto. Se convirtió en un faro. Y en algún lugar entre el agua y el cielo, Luna sonrió. Porque su hija no solo había madera junto a la puerta, tallada a mano por Camila, Casa del Alba. No era un nombre elegido al azar. Era un homenaje, una promesa, un faro. Y sin que lo planearan, las mujeres comenzaron a llegar. Primero fue una costurera del pueblo vecino, huyendo de un marido que confundía el amor con posesión. Luego, una joven estudiante que había sido expulsada de su casa por querer estudiar en vez de casarse. Después, una viuda como Elisa, con las manos cansadas y el alma en duelo. Cada una traía su historia, su silencio, su herida. Y cada una encontraba en el cobertizo no solo techo, sino un espacio donde su voz, aunque temblorosa al principio, podía volver a sonar. Una tarde, mientras preparaban una olla grande de sopa con hierbas silvestres y verduras del huerto que habían empezado a cultivar, Sofía se detuvo. Miró a su alrededor. Camila enseñaba a leer a la costurera, que Elisa tejía una manta con las manos hábiles de quien ha aprendido a crear calor donde solo había frío, y la viuda recién llegada regaba las flores con una dedicación que parecía oración. ¿Saben?, dijo Sofía, con la voz suave pero cargada de emoción. Nunca pensé que existiera un lugar así. Donde no te pidan que seas fuerte, solo que seas tú. Elisa dejó sus agujas y la miró. La fuerza no es no llorar, hija. Es seguir respirando aunque el mundo se derrumbe. Y aquí respiramos juntas. Camila se acercó y puso una mano en el hombro de Sofía, cuyo vientre ya comenzaba a redondearse. Mi madre soñó con un refugio. Nosotras lo estamos construyendo. Pero no es solo para nosotras. Es para todas las que vendrán después. Fue entonces cuando escucharon el ruido de un coche viejo deteniéndose al final del sendero. Todas se miraron. Nadie de fuera solía llegar tan lejos. Una mujer bajó del auto. Alta, elegante, con el cabello plateado recogido en un moño severo. Llevaba un maletín de cuero y una mirada que parecía escudriñar hasta el alma. Camila sintió un escalofrío. ¿Quién es?, susurró la costurera. No lo sé, respondió Elisa, poniéndose de pie. Pero no parece de aquí. La mujer caminó con paso firme hasta la puerta. Se detuvo, observó la placa de Casa del Alba, y luego miró a Camila directamente a los ojos. ¿Eres tú Alba Luna Méndez? Camila tragó saliva. Nadie la había llamado por su nombre completo desde que leyó el certificado. Sí. Soy yo. La mujer asintió, y su rostro, antes rígido, se suavizó con una emoción contenida. Mi nombre es Elena Rojas. Soy abogada. Y he estado buscándote durante meses. Un silencio denso cayó sobre el cobertizo. El viento pareció detenerse. Hasta las hojas de las cañas dejaron de susurrar. ¿Por qué?, preguntó Camila, con la voz apenas un hilo. Elena abrió su maletín y sacó un sobre grueso, sellado con un escudo oficial. Tu madre biológica, Luna, tenía una herencia. No de dinero, sino de tierra. Este terreno, dijo, señalando con la mano, la albufera, el cobertizo, todo, pertenecía a su familia. Ella lo dejó en un testamento secreto, registrado poco antes de desaparecer. Y lo dejó a ti. Con una condición. Camila se acercó, temblando. ¿Qué condición? Que si algún día la Casa del Alba existía, debía convertirse en un refugio legal para mujeres en situación de vulnerabilidad. Con apoyo, con recursos, con nombre propio. Y que tú serías su guardiana. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila. Pero, ¿cómo sabía que esto sucedería? No lo sabía, dijo Elena, con una sonrisa triste. Pero confió.
Y esa confianza ha llegado hasta hoy. Elisa se acercó, con los ojos llenos de asombro. ¿Esto es real? Totalmente. Todo está en orden. Solo falta tu firma. Camila miró a su alrededor, a Sofía, con su vientre lleno de futuro, a la costurera, que ya sonreía sin miedo, a la viuda, que encontró un hogar en el mismo lugar donde otra viuda comenzó a sanar. Y supo que no era coincidencia. Era destino. Firmaré, dijo. Pero no sola. Porque esto ya no es solo mío. Elena asintió. Tu madre escribió en el testamento, que mi hija no cargue sola con este legado. Que lo comparta con quienes la ayuden a mantenerlo vivo. Esa noche, mientras celebraban con pan recién horneado y té de hierbas, Camila salió al exterior. Miró el cielo, lleno de estrellas, y habló en voz baja, como si supiera que alguien la escuchaba. Gracias, mamá. Por creer en mí antes de que yo supiera que existía. Y en el silencio que siguió, el viento trajo un susurro entre las cañas, como una carcajada suave, como un abrazo invisible, como una promesa cumplida. Pero mientras todos dormían, Elisa se quedó despierta un poco más. Porque en el fondo del maletín de Elena, al entregar los papeles, había visto algo más, un sobre pequeño, sin pero el sobre era un eco del pasado que aún no se había callado. Al amanecer, se levantó antes que nadie. Caminó hasta la orilla del agua, con el sobre apretado contra su pecho, como si su corazón pudiera proteger lo que contenía. El cielo estaba gris, cargado de una llovizna fina que empapaba la tierra sin hacer ruido. Se sentó bajo el sauce torcido, el mismo donde Luna había esperado el nacimiento de su hija, y, con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro, una carta breve. Y una fotografía descolorida. La carta decía: Elisa, si lees esto, es porque el legado de Luna ya está en buenas manos, y el tuyo también debe ser revelado. Hace 37 años, en este mismo lugar, tú no solo perdiste a Mateo. Perdiste algo más. A alguien más. La niña que nació aquella noche de tormenta, no murió. Te la llevaron. Y la criaron lejos, para protegerla de la deuda que arrastrabas tras la muerte de tu marido. Esa niña, es Sofía. Elisa dejó caer la carta. La fotografía resbaló de sus dedos y cayó sobre el barro húmedo. Era una imagen antigua, ella, mucho más joven, con el rostro demacrado por el dolor, sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. A su lado, una monja del hospital la miraba con ojos compasivos, y en brazos de la monja, una mujer de espaldas, la que se llevaría a su hija. El aire se le escapó del pecho. El mundo giró. Las cañas, el agua, el cielo, todo se volvió borroso. Porque de pronto, cada gesto de Sofía cobraba sentido, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar, la forma en que se llevaba la mano al corazón cuando algo la conmovía, incluso ese pequeño lunar bajo la oreja izquierda, el mismo que Elisa había besado miles de veces en sueños. No, susurró, con la voz rota. No puede ser. Pero sí. Cada fibra de su ser lo sabía. Por eso, cuando Sofía llegó al cobertizo semanas atrás, su alma la reconoció antes que su mente. Por eso, desde el primer día, la protegió como si fuera suya. Porque lo era. Volvió al cobertizo como en trance. Sofía estaba preparando el desayuno, tarareando una canción que Elisa no conocía, pero que, ahora, juraba haber cantado en la cuna hace décadas. Buenos días, dijo Sofía, sonriendo. Elisa no pudo responder. Se quedó en la puerta, mirándola como si viera un milagro hecho carne. Las lágrimas brotaron sin permiso, silenciosas, densas, cargadas con 37 años de duelo que nunca supo que estaba incompleto. ¿Elisa? Preguntó Sofía, acercándose. ¿Qué pasa? Elisa abrió la mano y le entregó la fotografía. Sofía la tomó, frunció el ceño, y luego palideció. Esa eres tú. ¿Y ese bebé? Eres tú, dijo Elisa, con una voz que apenas era un hilo. Mi hija. La que creí muerta al nacer. La que lloré cada noche sin saber que seguías viva. La que el mundo me robó, y la vida me ha devuelto. Sofía se tambaleó. Se sentó en el suelo,
con la foto temblando entre sus manos. Pero, mi madre, me dijo que me encontró en la puerta de un orfanato. Mintió para protegerte, dijo Elisa, arrodillándose frente a ella. Como Luna protegió a Camila. Como Ángela protegió a Alba. Porque el mundo es cruel con las madres solas, y más cruel aún con las hijas que nacen en la deuda, en el duelo, en el silencio. Sofía levantó los ojos, llenos de un dolor antiguo que por fin encontraba nombre. ¿Por qué no me buscaron? Porque me dijeron que habías muerto, sollozó Elisa. Y cuando quise investigar, ya no había rastro. La deuda, el luto, la vergüenza, me consumieron. Hasta que vine aquí. Hasta que tú, volviste. Sofía la miró largo rato. Luego, muy despacio, extendió los brazos. Y Elisa se lanzó a ellos. Se abrazaron como si el tiempo pudiera detenerse, como si los años perdidos pudieran comprimirse en ese instante. Lloraron juntas, con el cuerpo entero, con el alma entera. No como extrañas que acaban de conocerse, sino como dos mitades que, tras una vida de soledad, por fin se reconocen. Camila, que había asistido a todo desde la puerta, se acercó en silencio. Puso una mano en el hombro de cada una. Ahora. Entiendo, dijo, con voz suave. Por eso este lugar nos llamó a las tres. No es casualidad. Es completud. Elisa miró a su hija, a su nieta en el vientre de Sofía, a Camila, su hija espiritual, heredera de otra madre valiente, y supo que el círculo estaba cerrado. No de dolor. De amor. Y en ese momento, bajo el cielo gris de la albufera, nació una nueva historia. No en que su madre evitaba su mirada, que algo más la consumía. ¿Qué hay en esa dirección? Preguntó al atardecer, mientras colgaban sábanas al viento. Elisa se detuvo. Las manos, acostumbradas a trabajar sin descanso, se quedaron quietas sobre la tela húmeda. La mujer que te crió, dijo al fin, con la voz baja. La que te llamó hija, aunque no te dio la vida. Sofía palideció. Pero, yo crecí en un orfanato. Nunca tuve una madre adoptiva. No exactamente, respondió Elisa, entregándole la nota. Alguien te sacó de allí. Alguien que te cuidó a escondidas. Y ahora, está enferma. Y quiere verte. Silencio. Solo el crujido de la cuerda bajo el peso de la ropa mojada. ¿Y si no quiere verme? Susurró Sofía. ¿Y si me rechaza? Elisa se acercó y tomó su rostro entre las manos, como lo había soñado hacer durante décadas. Nadie que cría a un hijo en la sombra lo hace por obligación. Lo hace por amor. Y el amor, no se arrepiente. Solo espera. Al día siguiente, partieron las dos. Camila se quedó al cuidado de la casa del Alba, con una promesa, volverán con más historia, y con más corazón. El viaje fue largo. Cruzaron campos secos, pueblos dormidos, ríos que parecían susurrar advertencias. La dirección los llevó a una casa pequeña al borde de un bosque de pinos, con las paredes descascaradas y el jardín descuidado. Una mujer mayor, encorvada por los años y la enfermedad, las esperaba sentada en la mecedora del porche, con una manta sobre las piernas y los ojos fijos en el camino. Cuando vio a Sofía, sus manos temblaron. Sabía que vendrías, dijo, con una voz apenas audible. Elisa, al fin conoces a tu hija. ¿Usted sabía quién era yo? Preguntó Elisa, con la garganta apretada. Claro que sí. Fui yo quien te la trajo de vuelta. No físicamente, pero sí en espíritu. Cada vez que la miraba, veía tus ojos. Tu forma de reír. Tu coraje callado. La mujer se presentó como Inés. Fue enfermera del hospital donde Sofía nació. Cuando supo que los acreedores amenazaban con arrebatarle al bebé a Elisa, usó sus contactos para falsificar un certificado de defunción, y se llevó a la niña consigo, lejos, donde nadie la buscaría. No podía darte su nombre, dijo, mirando a Elisa con lágrimas en los ojos. Pero le di tu amor. Le conté quién eras cada noche. Le dije que su madre no la abandonó, que el mundo la separó de ti. Sofía se arrodilló frente a ella.
¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque temía que me odiaras, confesó Inés. Por haberte quitado de su lado. Pero también, porque quería protegerte. Mientras crecías, Elisa vivía en la miseria, en el duelo. No podía darte un hogar. Y yo sí. Elisa cayó de rodillas junto a Sofía. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Por cuidar de lo más preciado que tenía, incluso cuando yo ya no podía. Inés extendió las manos y tomó las de ambas. Ahora están juntas. Eso es todo lo que importa. Pasaron horas hablando. Inés les contó cómo Sofía, de niña, preguntaba por su madre real. Cómo guardaba una cajita con un mechón de pelo que decía era de ella, aunque nunca supo de dónde lo tenía. Cómo, al cumplir 18, salió a buscarla, y terminó en la albufera, atraída por algo que no comprendía. El alma conoce su camino, dijo Inés. Aunque el cuerpo se pierda. Al atardecer, mientras el sol se hundía entre los pinos, Inés cerró los ojos y suspiró. Estoy cansada, dijo. Pero muero en paz. Porque al fin, las he reunido. No va a morir, dijo Sofía, con firmeza. Va a venir con nosotras. A la casa del alba. Allí no estará sola. Inés sonrió. Ese lugar, ya lo conocía en mis sueños. Luna lo describió una vez, en una carta que nunca envió. Un refugio de mujeres que se salvan entre sí. Ahora sé que existe. Y así, entre lágrimas y promesas, la trajeron de vuelta. Cuando Camila las vio llegar con Inés en brazos, supo que el círculo se ampliaba. No se cerraba. Porque el amor verdadero no tiene fin. Solo nuevas raíces. Esa noche, todas se sentaron alrededor del fuego. 4 generaciones de mujeres, Luna en espíritu, Elisa y Inés como madres de carne y silencio, Camila como puente, Sofía como renacimiento, y en su vientre, la semilla de lo que vendría. Y en el aire, suave como el aliento del agua, se oyó otra vez aquel susurro entre las cañas, no de despedida, sino de bienvenida. Una tarde, mientras Sofía descansaba en la hamaca con la mano sobre su vientre, Inés llamó suavemente a Elisa. Hay algo más que debes saber, dijo, con la voz apenas un hilo, pero los ojos fijos en los de ella. Algo que guardé durante años, no por miedo, sino por lealtad. Elisa se arrodilló frente a ella. ¿Qué es? Inés tomó su mano y la apretó con una fuerza sorprendente para quien parecía a punto de desvanecerse. Mateo, tu marido, no murió de un infarto. Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Fue envenenado. No a propósito. Pero sí por negligencia. El medicamento que le dieron en el hospital estaba vencido. Un error que nadie quiso reconocer. Yo lo supe porque trabajaba en farmacia entonces. Pero si hablaba, me despedían. Y tú, ya no tenías a nadie. Elisa se llevó una mano a la boca, como si así pudiera contener el grito que subía desde lo más profundo de su pecho. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mereces la verdad completa, susurró. Inés. Y porque ya no estás sola. Ya no tienes que cargar con la mentira para sobrevivir. Las lágrimas de Elisa cayeron, no de rabia, sino de una tristeza antigua que por fin encontraba nombre. Había llorado a Mateo como a un hombre arrebatado por el destino. Pero ahora sabía que fue arrebatado por la indiferencia. Y eso dolía de otra manera. ¿Él sabía? No. Se fue creyendo que era su hora. Pero tú mereces saber que no fue justo. Esa noche, Elisa no durmió. Se sentó junto al fuego, con el retrato de Mateo en las manos, y le habló como no lo hacía desde que llegó a la albufera. Perdóname, amor. Por no luchar más. Por creer que el mundo era solo lo que me dejaba ver. Pero ahora tengo raíces. Y voy a honrar tu memoria no con lágrimas, sino con justicia. Al día siguiente, fue a ver al alcalde. No con odio. Con dignidad. Presentó la carta que Inés le entregó, una copia del informe farmacéutico que había guardado durante décadas, escondida en el forro de una Biblia, y pidió que se reconociera el error.
No buscaba venganza. Solo que el nombre de Mateo no quedara manchado por una mentira. El alcalde, un hombre joven y conmovido por la historia de la Casa del Alba, prometió investigar. Mientras tanto, en el cobertizo, Sofía sintió las primeras contracciones. «Elisa», gritó, con los ojos abiertos por el asombro y el miedo. Todas acudieron. Camila preparó agua caliente. Inés, con manos que ya no temblaban, tomó las de Sofía. «Respira, hija. Así como tu abuela respiró cuando te trajo al mundo, tú respira para traer a la tuya». Y mientras el sol se ponía sobre la albufera, Sofía dio a luz a una niña. Pequeña, fuerte, con los ojos oscuros como el agua al anochecer, y un llanto que resonó como una promesa. Elisa la sostuvo por primera vez, con las lágrimas cayendo sobre la manta azul, la misma que Luna había tejido para Camila, y que ahora envolvía a la nueva Alba. «Bienvenida», susurró. «¿Has vuelto a casa?» Inés, desde su mecedora, cerró los ojos y sonrió. «Ahora sí, todo está completo». Y en el silencio que siguió al llanto de la recién nacida, el viento trajo un susurro entre las cañas, como si Luna, Mateo, y todas las mujeres olvidadas del mundo, por fin, descansaran en paz. Pero mientras todos celebraban, Elisa miró al horizonte. Porque sabía que una mañana, mientras Elisa cambiaba los pañales hechos a mano por Camila, Inés la llamó con una voz apenas audible. «Acércate, hija. No me queda mucho tiempo». Elisa se arrodilló junto a su mecedora, con el corazón apretado. «No digas eso. La niña necesita conocerte». «Ya me conoce», sonrió Inés. «Me siente en cada historia que le cuenten. Pero hay algo que debo decirte, algo que no está en ningún papel». Elisa tomó su mano. Estaba fría, pero firme. «Dime. La deuda que arrastrabas tras la muerte de Mateo, no era solo tuya. Alguien la pagó. Alguien que nunca quiso que lo supieras». «¿Quién?». Inés cerró los ojos un instante, como si reuniera las últimas fuerzas. «Luna». Antes de desaparecer, vendió las pocas joyas que le quedaban. Pagó lo suficiente para que los acreedores te dejaran en paz, al menos por un tiempo. Por eso nadie vino a buscarte cuando te fuiste a la albufera. Ella te protegió, aunque nunca te conoció. Elisa sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Luna». La joven solitaria, desesperada, que dio a luz en la oscuridad, había cuidado también de ella, una extraña que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué haría eso? Porque sabía lo que era perderlo todo, susurró Inés. Y no quería que otra mujer sufriera lo mismo. En su diario, hay una entrada que nunca mostramos. Decía: «Si alguien llega a este lugar después de mí, que sepa que no está sola. Porque yo dejé mi amor aquí, para que la próxima no tenga que empezar desde cero». Elisa se llevó las manos al rostro. Las lágrimas cayeron sin control. Luna no solo había dado vida a Camila. Había sembrado un refugio para todas las que vendrían. Incluso para ella, una viuda rota que ni siquiera sabía que buscaba un hogar. Esa noche, sentada junto a la cuna de la pequeña Alba, leyó esa entrada por primera vez. Las palabras brillaban bajo la vela como estrellas caídas: «No importa cuántas veces el mundo te empuje al fondo. Si alguien ha estado allí antes que tú, ha dejado una cuerda. Agárrala. Y cuando estés a salvo, deja otra para quien venga detrás». Al alba, Inés no despertó. Se fue en silencio, con una sonrisa en los labios y la mano apoyada sobre el diario de Luna, como si ambas almas por fin se hubieran encontrado. La enterraron bajo el sauce torcido, junto a la placa que Camila talló con letras simples: Inés. Madre en la sombra. Luz en el silencio. Durante la ceremonia, Sofía, con su hija en brazos, dijo: «Nos enseñaste que el amor no necesita reconocimiento para ser verdadero. Solo presencia». Y Elisa, con la voz temblorosa pero firme, añadió: «Descansa, hermana. Tu historia ya no está escondida. Está viva, en cada una de nosotras». Pero mientras todos regresaban al cobertizo, Elisa notó algo entre las páginas del diario que Inés había dejado sobre la tumba. Una carta, sellada, dirigida a la que cuida del fuego.
la abrió con manos respetuosas. Decía, Elisa, si lees esto, es porque ya sabes que nada en esta vida es casualidad. La casa del alba no fue construida por ti. Fue construida para ti. Y ahora, es tu turno de dejar una cuerda para quien venga detrás. Porque el verdadero legado no es lo que guardas, es lo que entregas. Elisa miró hacia el cobertizo, donde Camila enseñaba a la costurera a escribir su nombre por primera vez, donde Sofía cantaba una nana a su hija, donde el fuego no se apagaba nunca. Y supo que su misión no terminaba con la verdad, sino que comenzaba con la entrega. Porque allí, entre el agua y el viento, una nueva generación de mujeres como una semilla que germinaba en tierra quemada. Una tarde, mientras colgaba pañales al sol, Elisa sintió una presencia. Se volvió. Era Camila, con el diario de Luna en las manos y los ojos llenos de una determinación nueva. He estado pensando, dijo, acercándose. Este lugar ya no es solo un refugio. Es una semilla. Y las semillas, están hechas para viajar. Elisa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no basta con esperar a que las mujeres lleguen. Tenemos que llevar esta historia más lejos. Que otras sepan que existe un lugar donde no te juzgan por tu pasado, sino que te ayudan a escribir tu futuro. Antes de que Elisa pudiera responder, Sofía se acercó, con la niña dormida en su regazo. Camila tiene razón. Yo llegué aquí porque algo en mi alma lo reconoció. Pero muchas no tienen ese instinto, o el valor para seguirlo. Si contamos nuestra historia, si la escribimos, la cantamos, la tejemos en cada hilo de esta casa, tal vez otras encontrarán el camino. Elisa miró a su alrededor, el huerto floreciendo, las cortinas ondeando, las mujeres compartiendo pan, risas, lágrimas. Todo aquello que había nacido del duelo ahora respiraba con vida propia. Pero, ¿quién querría escucharnos? Preguntó, con voz baja. Somos solo mujeres olvidadas. No, dijo Camila, con firmeza. Somos las que no se olvidaron entre sí. Hubo un silencio. Luego, desde el umbral del cobertizo, una voz nueva se alzó. Era la costurera, tímida pero decidida. Yo podría coser banderas con los nombres de todas las que han pasado por aquí. No para exhibirlas, sino para honrarlas. Para que sepan que no estuvieron solas. Y la viuda, desde el huerto, añadió, yo podría escribir cartas. No para enviarlas, sino para dejarlas en el viento. Que quien las encuentre sepa que hay un lugar donde el dolor no pesa tanto. Elisa sintió que algo se abría en su pecho, como una flor que por fin ve la luz después de años bajo tierra. No era miedo. Era propósito. Entonces, lo haremos, dijo, con la voz quebrada pero clara. Contaremos nuestra historia. No para que el mundo nos admire, sino para que otras mujeres se reconozcan en ella. Esa noche, alrededor del fuego, escribieron la primera carta destinada al viento. Camila la leyó en voz alta, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha hecho creer que no vales. Pero aquí, en la albufera, hay un cobertizo donde las mujeres se salvan entre sí. No te pediremos tu historia. Solo que la sigas escribiendo. Ven. Te estamos esperando. Ataron la carta a una cometa hecha con ramas y telas viejas. Y cuando el viento sopló desde el norte, la soltaron. La cometa se elevó, girando sobre el agua, llevando su mensaje más allá de los juncos, más allá del pueblo, más allá del miedo. Mientras la observaban desaparecer en el cielo, Sofía susurró, ¿crees que alguien la encontrará? Elisa tomó la mano de su hija y la de su nieta, que dormía en sus brazos. No importa si alguien la encuentra. Lo que importa, es que la enviamos. Y en ese instante, entre el crepitar del fuego y el susurro del agua, todas supieron que la casa del alba ya no pertenecía solo a ese lugar. Pertenecía al mundo. Pero mientras la cometa se perdía en el horizonte, Elisa sintió un cosquilleo en la nuca. Porque en la brisa que traía el olor a lluvia, escuchó algo más, el sonido de pasos. Muchos pasos. Y no eran de una mujer. Eran de muchas. Miró a Camila. La pequeña alba en la manta azul y se acercó a la puerta, los ojos fijos en el sendero. No era una.
Eran muchas. Mujeres. Jóvenes, ancianas, algunas con niños de la mano, otras con bolsas raídas al hombro, otras con miradas bajas y pasos cansados. Venían del norte, del sur, del pueblo, de más allá del río. Algunas con cartas arrugadas en las manos. Otras con solo un nombre en los labios, Casa del Alba. ¿Quiénes son? Susurró la costurera, asomándose tras Elisa. Son las que el viento trajo, respondió Camila, con la voz temblorosa de emoción. La primera en llegar se detuvo frente al cobertizo. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el sol y los ojos húmedos de esperanza. Sostenía una cometa rota en las manos. Encontré esto en el campo, dijo, con voz ronca. La carta decía que aquí no preguntan por tu pasado. Solo te dan techo. Elisa dio un paso al frente. No como dueña. Como hermana. Así es. Pasen. No hubo preguntas. No hubo registros. Solo abrazos silenciosos, mantas secas, pan caliente y un lugar junto al fuego. Una joven se arrodilló y besó el suelo. Otra lloró al ver la cuna de la pequeña Alba. Una anciana, con las manos temblorosas, tomó el diario de Luna y lo acunó como si fuera un relicario. Mi hija también desapareció, dijo, con la voz quebrada. Nadie me creyó cuando dije que la habían llevado. Me llamaron loca. Hasta que leí esto, y supe que no estaba sola. Camila se arrodilló frente a ella. Tu hija está en todas nosotras. Porque cada mujer que aquí encuentra refugio, lleva el eco de las que la precedieron. Mientras las recién llegadas se acomodaban, Sofía preparaba sopa con lo poco que tenían. No importaba. Compartirían hasta la última cucharada. ¿Y si no alcanza? Preguntó la viuda, preocupada. No se trata de alcanzar, dijo Elisa, removiendo la olla. Se trata de compartir. Porque el hambre no se mide en porciones, sino en soledad. Y aquí, ninguna de nosotras está sola. Esa noche, el cobertizo rebosaba de vidas. Algunas dormían en el suelo, otras en hamacas.